Bueno, quiero ir haciendo como una breve presentación del perfil de Sor Genoveva, eh, de todo este gran eh, e importante momento de formación para la ICE Colombia. Sor Genoveva Nieto Guerrero es hija de la Caridad de San Vicente de Paúl de Colombia. Realizó estudios de ciencias bíblicas en la Universidad Latinoamericana de Costa Rica. Ha dedicado la mayor parte de su vida a la educación. Docente de Filosofía y Ciencias Religiosas, coordinadora pastoral juvenil de la provincia de Bogotá por 10 años. Formó la Escuela de Formación y Animación Juvenil de Emaús. Animadora de la formación bíblica de las nuevas generaciones de su congregación. Miembro activo del movimiento internacional de la vida consagrada contra la trata de personas. Miembro activo de la red TAMAR, de la Conferencia de Religiosos de Colombia. Coordinadora del proyecto Antitrata de las Hijas de la Caridad de Colombia y Venezuela. Actualmente, desde la red Defensores de Vidas, anima con un grupo interdisciplinario de laicos un proyecto de prevención frente a las violencias que afectan la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en varias regiones del país. Le damos pues un aplauso a Sor Genoveva por acompañarnos esta tarde, la bienvenida, qué maravilla que la vamos a tener en 2 oportunidades, el día de hoy y en el próximo encuentro que vamos a tener, que va a ser el día 23 de junio, según el 9 de junio, según tenemos aquí nosotros registrado la fecha de encuentro dentro de la programación que nuestra presidenta nos envió, pues para que todas la tengamos a la mano, podamos revisarlas y podamos estar programadas, agendadas y estemos como con esa disposición como la tienen el día de hoy para ser muy asertivas en toda esta formación. Ya puedes abrir el micrófono, Sor Genoveva. Sor Genoveva puede habilitar su micrófono en la parte de abajo, puede tocar donde hay un micrófono, por favor, y lo deshabilita, que es que está bloqueado en este momento su micrófono. Otra vez vuelve a hacerlo, por favor. La escuchamos. ¿Listo? Muy buenas tardes. Me siento muy feliz de poder encontrarme con ustedes. Quiero agradecer muy de corazón a nuestra presidenta, Sandra Poveda, y a la Junta Nacional por este voto de confianza que me dan de que pueda prestarles este servicio en ese proceso de formación permanente que la ICE desarrolla en Colombia y en el mundo. Para podernos situar, también quiero agradecerles muy de corazón su gesto solidario, fraterno, cálido, en relación con la reciente partida de mi madre. Gracias por permitirme experimentar el abrazo vicentino en esta circunstancia tan dolorosa. Para situar el tema de la pedagogía de Jesús, quiero primero decirles que las felicito sinceramente por el acierto de escoger el tema. Porque si no es con un acercamiento profundo, vital, permanente con la adorable persona de Jesús de Nazaret, muy pocas cosas podemos hacer en la vida y en nuestro servicio como familia vicentina. Entonces hicieron una gran elección, no de mi persona, sino del tema.
que por supuesto no lo vamos a acotar, simplemente lo vamos a abrir. A mí me gusta lo que dice García Márquez, que dice que estudiar un tema no es cerrarlo, sino abrirlo. Entonces, sin más pretensiones que abrirlo, quiero entonces invitar al encargado de ir pasando el video que les envié poco a poco y hacer algunos pares como vaya indicando. Este video lo hicimos para presentar el módulo completo a los asesores de toda la familia vicentina de América Latina. Pero me parece que hay una parte muy importante para rescatar y ponerle como el marco, contextualizar el tema. Entonces, gracias. Podemos pasarlo. Sor, usted nos avisa en el momento en que detengamos, por favor. Sí, claro. ¿Debo apagar? Sí. No, no hay necesidad, déjalo encendido. Gracias. Cordial saludo a los queridos asesores de la familia vicentina, de esta patria grande que es América Latina y el Caribe, desde Bogotá, Colombia. Que la audacia, la creatividad, las inspiraciones, intuiciones de Vicente de Baúl y Luisa de Marillac sigan inspirando tu ministerio de acompañamiento y asesoría a los distintos grupos de la familia vicentina. Mucho más ahora, en la situación que vivimos en el mundo con la amenaza permanente del COVID-19, que está devastando la vida de nuestros queridos amos y señores los pobres. Es un desafío, un reto a ser mucho más creativos y más ingeniosos para estar a su lado. Estamos invitados a ser más fuertes que las circunstancias, con la esperanza puesta en el Maestro de Galilea que cambia todas las tempestades. Por eso nos atrevemos a invitarlos a seguir fortaleciendo la Escuela de Formación para Asesores en América Latina. Y hoy queremos poner en tus manos el segundo módulo sobre la pedagogía de Jesús, para que nos adentremos en este maravilloso mundo del Maestro y Él nos enseñe su pedagogía, su pasión por la implantación del reino de Dios. Los discípulos de Juan el Bautista están con él cuando pasa Jesús de Nazaret. Y Juan Bautista lo señala, les dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente, los dos de los discípulos siguen a Jesús. Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos contestan, Maestro, ¿dónde vives? Él le responde, vengan y lo verán. Es a esta aventura a la cual te estamos invitando. Deja que la persona de Jesús, su palabra de vida, sus gestos, sus opciones, sus reacciones, su vida entera, colme tus días y tus noches, de modo que puedas encontrarte con Él, ver dónde vive, dónde mora, dónde está hoy, puedas apasionarte con su persona, maravillarte con su pedagogía y decidirte a ser su discípulo misionero. A continuación te mostramos Pausa. el proceso pedagógico para el desarrollo del... Sor dijo que paráramos. Sí, el anterior, por favor. Bien pueda, siga, Sor. Bien pueda seguir usted. Si va a decir algo, bien pueda. Sí, gracias. En lo último que se nos presentó antes de presentar el proceso pedagógico es cuáles son los objetivos de este de propósito. ¿Qué buscamos? Buscamos que tú y yo nos dejemos encontrar por Jesús, porque Él nos está buscando primero. Dejarnos encontrar. Ver dónde vive, como le preguntaron los discípulos. ¿Dónde moras, Maestro? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Para qué? Porque necesitamos apasionarnos por tu persona,
maravillarnos con tu pedagogía, de modo que podamos ser discípulos misioneros de tu reino. Entonces, esto es muy importante tenerlo como marco de esta reflexión. Eso es lo que buscamos, no simplemente saber, tener otra información, sino el encuentro. Avancemos. Y decidirte a ser su discípulo misionero. A continuación te mostramos el proceso pedagógico para el desarrollo del módulo. Estudia personalmente el módulo en un clima de silencio y oración, de modo que puedas sumergirte con la luz del Santo Espíritu en el universo geográfico, social, cultural y religioso de Jesús, dejándote enseñar por Él. Piensa en el entorno social donde vives y donde actúas como grupo de la familia vicentina. ¿A qué te sientes llamado? En un clima de discernimiento, traza el itinerario que vas a proponerle al grupo. Haz uso de todo tu ingenio y creatividad para hacer de este tiempo de encuentro, crecimiento, intimidad con Jesús, con tu grupo, con el contexto en que vives. Recuerda que Jesús no es un personaje del pasado, es una presencia viva y resucitada en ti, en tu grupo, en tu entorno. No olvides que nos acercamos al Maestro de Galilea, a su persona, a su pedagogía, con un doble propósito: estar dispuestos a dejarnos transformar por Él, para ser enviados al corazón del mundo, como discípulos misioneros de su reino. Contenido del módulo. Pausa. El módulo está estructurado. Pausa. Bueno, quisiera rescatar de esta diapositiva tres elementos. Para meternos en el mundo de Jesús, una primera exigencia es entender, situarnos, comprender, acercarnos a su contexto. ¿Dónde vivió Jesús? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿En qué siglo? ¿Qué pasaba allí? Porque no podemos entender su pedagogía si no entendemos que Jesús, un primer acierto grande de su pedagogía es situarse, meterse en su contexto. Por eso nos maravilla, y alguien decía, pero ¿cómo es que Jesús, teniendo tanto que hacer, gasta 30 años de su vida metido en un pueblecito de Nazaret? ¿Por qué no empezó más temprano si tenía tanto que enseñarnos? Y ahí es un rasgo de su pedagogía. Es una pedagogía profundamente arraigada en la realidad, metida en la realidad. Por eso se toma su tiempo. Y si lo queremos entender hoy, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entender nuestro contexto. ¿Desde dónde estamos? ¿Dónde están las voluntarias vicentinas de Mocoa, que fue el último grupo que visité, por ejemplo? ¿Y qué es Mocoa? ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son las dinámicas que se mueven allí? ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cuáles son las violencias? Pero también las posibilidades, los encantos, la riqueza cultural, social, geográfico del sitio donde estamos. Una voluntaria vicentina, cuanto más encarnada esté, mejor puede hacer un trabajo pedagógico con las personas a quienes quiere servir. Entonces hay que jugar con esos dos contextos. El contexto de Jesús, conocerlo para entender su pedagogía, y luego entender nuestro contexto para también nosotros ser capaces, a la luz de esa pedagogía de Jesús, de generar nuestras propias estrategias pedagógicas. ¿Y para qué? Para dos cosas. Dice que para dejarnos enseñar por Él y para ser enviados a sembrar el evangelio de la vida. Avancemos. Discípulos misioneros de su reino. Contenido del módulo. El módulo está estructurado en 10 apartados, estrechamente conectados entre sí, que quiere responder a 5 preguntas fundamentales. 1. ¿Cuál es la originalidad de Jesús como maestro? 2. ¿Cómo era el contexto geográfico, social, político, cultural y religioso en el que Jesús ejerció su ministerio? 3. ¿Cómo encontrarnos hoy con el Maestro de Galilea? Método de estudio del Evangelio. 4. ¿Cuál es la pasión de Jesús, la novedad y la magia de su palabra? 5.
¿Cuáles son algunos rasgos de su pedagogía? Te presentamos Pausa. las herramientas metodológicas. Gracias. Aquí tenemos esto, esta diapositiva es muy importante. Estos 5 grandes interrogantes que hemos de intentar responder para comprender la pedagogía de Jesús. 1. ¿Cuál es la originalidad de Jesús como maestro? Jesús vivió en un tiempo y en la cultura judía donde había un rol social muy apetecido de los maestros. Hemos escuchado muchas veces en el Evangelio que los maestros de la ley le dijeron que salió el maestro de la ley, que le contestó que hubo problemas entre Jesús y los maestros de la ley. Entonces eso nos está diciendo que Jesús no era un maestro más. Todavía más, no era un maestro más y era ejerció su ministerio de maestro en franca ruptura con el perfil del maestro de su época. Los maestros de la época de Jesús tenían un larguísimo proceso de formación. Empezaban a los 12 años y solo después de los 47 años, según como haya sido su trayectoria, eran reconocidos oficialmente como maestros. Antes no podían enseñar. Entonces Jesús es absolutamente original como maestro. Y entonces entender esa originalidad, esa ruptura que hace con su medio, es estar capacitados para entender su pedagogía. En relación con el punto 2, ya lo dije anteriormente, ¿no? Es conocer el contexto geográfico, social, económico, cultural y religioso del tiempo de Jesús. 3, utilizar una herramienta para entrar en esa pedagogía. Y yo les sugiero una metodología muy sencilla que se llama el estudio del Evangelio, que hablaremos más adelante. Entonces, tener un método permanente de estudio. Me encantó, por ejemplo, nuestra presidenta Sandra, felicitaciones, porque cuando se dirigió a nosotros, tomó el texto del día. Eso es lo que hay que hacer siempre. O sea, si queremos aprender de la metodología de Jesús, estamos invitados a saborear, a rumiar, a deleitarnos con el texto de cada día. Y tú, ahora te invito, después de esta pequeña intervención, a que tú, cada vez que mañana leas el Evangelio, lo escuches, hay 1000 maneras ahora de escucharlo, busques en ese texto que vamos a leer mañana, cuál es su pedagogía, qué pasó ahí con Jesús, cómo resalta su personalidad maravillosa de maestro. Luego, la cuarta interrogante es ¿cuál es la pasión de Jesús? ¿Cuál es su novedad? ¿Cuál es la magia de su palabra? ¿Por qué después de 21 siglos no se ha apagado su voz? ¿Por qué sigue enardeciendo los corazones? ¿Por qué no logramos acallarlo? ¿Por qué no pasó a la historia como tantos otros maestros que hemos tenido en la historia? ¿Cuál es su magia? ¿Cuál es su novedad? ¿Cuál es su pasión? Realmente Jesús puede hacer lo que hace su pedagogía porque tiene muy clara su misión. Él viene a revelar el rostro de Dios. Y viene a romper las imágenes que tenían sus contemporáneos de Dios. Y es apasionante cuando Jesús nos habla del Padre. Y le dice, Abba, Padre. Mira, ahí ya hay un rasgo hermoso, Abba. Abba es una palabra aramea que sí, es el gemido de un bebecito que dice papito. Así es la cercanía de Jesús con su Padre. Entonces su pedagogía, su magia, nace de esa relación profunda con el Padre. Y en segundo lugar, de una claridad meridiana en torno a cuál es su misión. Y su misión es entonces revelarles el amor misericordioso del Padre. Entonces, toda su pedagogía está al servicio de esas dos pasiones. Revelar el rostro del Padre y Madre Dios y asumir su misión de revelarles su rostro misericordioso implantando el reino de Dios. Y por último, el quinto interrogante, ¿cuáles son algunos rasgos de su pedagogía? Entonces, fíjense que me parece importante mirar los otros 4 aspectos para llegar al punto al cual me han invitado a ahondar, que es cuáles son los rasgos de su pedagogía. 7 rasgos
por decir un número, porque 7 en la escritura es el número perfecto. Entonces, pero habría 20.000 más. Vamos a priorizar 7 de los muchos rasgos de su pedagogía. Avancemos. Te presentamos las herramientas metodológicas para el desarrollo del módulo. Estudio personal de algunos pasajes del Evangelio, lectura y reflexión personal, revisión personal de vida, socialización del trabajo personal, trabajos en grupo, mirada sobre el entorno vital del grupo, ejercicio de discernimiento comunitario, celebraciones festivas, un contacto Pausa. nuevo y apasionante con la persona. Esta anterior diapositiva es muy importante y me sentí muy complacida de oír a Sandrita decir cuál es la dinámica de la formación en la IC. Sí, señor, lo primero es un estudio personal. Decía que cada voluntaria tiene que apropiarse responsablemente de su proceso formativo. Si tú quieres conocer a Jesús y su evangelio de vida, tienes que apasionarte por una lectura diaria personal del evangelio. Porque realmente esta pequeña intervención nos va apenas como a provocar un poquito, pero eso es muy importante. Miren que coinciden con el ritmo que ustedes plantean, un trabajo personal, una socialización, una mirada al entorno vital del grupo, para que esa palabra no caiga en el vacío, sino caiga en el entorno vital del grupo, responda a sus situaciones, a su problemática. Les cuento, por ejemplo, que la gente que ha hecho el módulo completo, me contaban algunos que, por ejemplo, ese estudio del Evangelio los volcó sobre su grupo y los posibilitó hacer unas revisiones de vida muy fuertes de cómo se está viviendo, cuál es la calidad del servicio, qué más podemos hacer, qué nos está pidiendo Dios, a qué nos está invitando. Y, por supuesto, espacios de oración personal tan importantes. Avancemos. Un contacto nuevo y apasionante con la persona de Jesús y su evangelio de vida. Preguntémonos, ¿qué secreto encierra este Galileo, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano y ejecutado como un malhechor cerca de una vieja cantera en las afueras de Jerusalén cuando rondaba por los 30 años? Probablemente nadie ha tenido un poder tan grande sobre los corazones. Nadie ha despertado tantas esperanzas. ¿Por qué no ha caído en el olvido después de más de 20 siglos? Es la pregunta que se hace el famoso biblista José Antonio Pagola y que te invitamos a que también te hagas ahora. José María Rodríguez Olaizola, sacerdote jesuita, es un conocido teólogo, sociólogo y escritor español que ha dedicado buena parte de su vida a recrear los contextos, los personajes, las situaciones que aparecen en los relatos evangélicos, pero mirados desde hoy, de modo que pueda traducirlos al lenguaje de las nuevas generaciones y resulte apasionante para ellos. Te invitamos a cerrar esta presentación con un texto de José María Rodríguez Olaizola en su libro Contemplaciones de papel, donde con mucha agudeza va a recrear el relato de la mujer adúltera que aparece en el Evangelio de Juan 8:1-7, de tal manera que tú vas a descubrir allí una nueva y revolucionaria interpretación del texto. Disfruta esta audición. Ella sigue la dirección de sus miradas y ve a un hombre. No sabe quién es. Mucha gente le rodea, pero en torno suyo se ha abierto un círculo. La arrojan al centro y queda tirada en el suelo. Reconoce el lugar. Están en la explanada del templo. Se dice que si la han traído ahí, solo puede ser para condenarla y solloza. Mira alrededor. Todos los rostros van de ella a ese hombre moreno que también la mira. Noah busca a Jared y le reconoce en un extremo del círculo en primera fila. Él no le sostiene la mirada. Ella se da cuenta de que muchos de los hombres tienen piedras en la mano
y un gemido escapa de su boca. Maestro, hemos sorprendido a esta mujer cometiendo adulterio. Quien habla así es uno de los maestros de la ley. Sus ropajes le identifican. Se expresa con irritación contenida, como midiendo las palabras. Parece interpelar al hombre misterioso y se ha dirigido a él con respeto. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Noah casi no respira ahora, pendiente de las palabras de ese desconocido. Pero él calla y se agacha. Empieza a escribir en la tierra con el dedo. Un murmullo recorre la multitud. Todos parecen esperar. Transcurren largos minutos. Noah quiere aferrarse a algo, pero está segura de que va a morir. Y la espera se le hace eterna. Un temblor inconfundible se ha apoderado de ella. Conoce la ley. Sabe cuál es el castigo por deshonrar a su marido. Ahora lo lamenta. Lo lamenta de veras. Y no solo por miedo a la muerte, lo lamenta por Jared, a quien siente haber traicionado. Si tan solo pudiera decírselo, si tan solo pudiera explicarle, compensarle. Pero no hay perdón en los ojos que la rodean. No hay piedad, sino odio. Quizás sea mejor así. Ella misma se siente despreciable. ¿Qué le ha pasado? Percibe con sorprendente nitidez algunos detalles. Los nudillos blancos de quien aprieta la piedra con furiosa determinación. Los labios apretados de quien solo parece esperar el momento de la condena. El silencio denso que parece haberse apoderado de todo el grupo. Una voz surge de algún lugar en el círculo e insiste. Contesta, ¿qué debemos hacer? Noah mira de nuevo al hombre agachado. Este se levanta y observa despacio los rostros de quienes le rodean. Luego habla sin dirigirse a ninguno en particular. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La mujer se encoge, anticipando el dolor de la primera pedrada, pero esta no llega. Temerosa, alza la vista. El silencio se puede cortar. Parecería que el tiempo se hubiese detenido. Nada se mueve. Nadie se atreve a mirar a los lados. El odio ha desaparecido de los semblantes, sustituido por el estupor. Noah está atónita. ¿Qué ha hecho este hombre? Les ha enfrentado con su propio pecado. Ella mira a esos rostros, los de quienes siempre han aparecido como justos, nobles, puros, y advierte la verdad reflejada en sus últimas palabras. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién puede cumplir al pie de la letra esta ley terrible y agobiante? No hay hombres puros. Así de simple. Cada cual tiene sus luchas, sus flaquezas, sus dificultades y sus secretos. Y este hombre se ha atrevido a decirlo en voz alta. En su interior se enciende un destello de esperanza. ¿Es posible que viva? Entonces un hombre anciano que hace tan solo unos minutos agarraba un pedrusco con furia y parecía dispuesto a acabar con ella, abre la mano, deja caer la piedra, se retira, absorto en la memoria de sus propias contradicciones. Hay miradas que se dirigen a Jared como si a él, la víctima del ultraje, le correspondiese iniciar la lapidación. Pero su esposo da media vuelta y se aleja con la cabeza gacha. La mayoría entonces le imita. Solo se oye el ruido sordo de las piedras al caer sobre el suelo arenoso.
Entre el grupo hay quien parece defraudado y todavía mira alrededor esperando que alguien comience esa ejecución terrible, pero no advierte que nadie va a ser capaz de hacerlo. Al fin, se queda sola con este hombre. Quienes permanecen en la explanada están a distancia. Él se acerca y la ayuda a levantarse y a cubrirse. Todavía tiembla cuando él le pregunta: mujer, ¿ninguno de estos hombres te ha condenado? Ninguno, Señor, responde ella con voz casi inaudible. Tampoco yo te condeno. Anda, no peques más. No sabe quién es, ni tan siquiera su nombre, pero jamás ha confiado tanto en alguien. Jamás se ha sentido ante una persona de quien emanase al tiempo tanta autoridad y tanta ternura. Le parece que el perdón de este hombre le está abriendo la puerta a una vida nueva. Él le acaricia la cabeza con un gesto que le recuerda a su madre. Noa no tiene fuerzas ni para llorar. Después, el hombre se aparta y ella echa a andar. Vamos a parar ahí, vamos a dejar ahí esas preguntas. Veo que algunos tienen dificultades con el sonido. Quisiera pedirle a nuestra presidenta y a su equipo la posibilidad de que esa presentación llegara a cada uno de los correos de las voluntarias para que lo puedan en otro momento disfrutar mejor. Se trata de un texto muy conocido, el texto de la mujer adúltera. ¿Qué es lo nuevo que quería comunicarles? Este sacerdote jesuita de quien les hablo, ¿qué hace con los textos? Los recrea, los trae al hoy, de manera que puedan ser inteligibles, sobre todo para las nuevas generaciones. Bueno, y para todos nosotros, porque vamos a ver que con esta lectura que acabamos de escuchar y que ustedes tienen ahí el link para conectarse con la lectura completa, porque tampoco la pudimos poner completa ahí, la profundidad que encierra. Este hombre, en primer lugar, le pone nombres, 2 nombres hebreos a los personajes. Llama a la mujer adúltera, no así, le pone un nombre hebreo, la llama Noab. Y a su marido lo llama Jared. Y reconstruye todo el contexto. Lo reconstruye. Y vamos a ver que entonces, ¿qué produce Jesús? ¿Cuál es su pedagogía? Miremos, solo la mujer se vio confrontada. Otros personajes también se vieron tocados. ¿Qué nos enseña Jesús en este pasaje en relación con su pedagogía? ¿Cuál es la actualidad de este texto para leerlo hoy desde nuestros propios contextos? Tú también, yo también me estoy dejando tocar por este texto. Entonces, es maravilloso. Tradicionalmente se ha pensado solo que la mujer es perdonada y listo. Jesús fue misericordioso, perdonó a la mujer y ya. Pero si hacemos una segunda lectura, vemos que ahí no solo la mujer fue sanada, ciertamente la mujer fue sanada. Imagínense esa experiencia, así como lo planteamos ahí en la audición. Todo un grupo grande de ilustres varones en torno a ella tirada en la mitad de la explanada del templo, y todos señalándole con el dedo, y todos listos a cumplir la ley de Moisés, todos armados con la piedra para lapidarla. Cuando le preguntan a Jesús qué hay que hacer con ella, dice el texto que Jesús se agacha y se pone a escribir con el dedo en la arena. Esto se ha prestado muchas interpretaciones, pero la que a mí más me convence es Jesús se agacha y escribe para decirle: eso que ustedes me van diciendo, yo lo escribo en la arena que se lleva el viento.
O sea, les está bajando la intensidad y la furia que llevaban para acabar con ella. Les está, en cierta forma, confrontando su actitud, ¿no? Confrontando su actitud. Luego, ¿qué es lo que produce el cambio? Lo que produce el cambio, fíjese ahí cómo está Jesús, o sea, está entre la espada y la pared. La ley dice que hay que lapidarla, todos esos hombres están esperando que les tire la piedra, y él tiene un encargo de ser el rostro misericordioso del Padre, entonces se pone a favor de la mujer, pero no solamente se contenta con eso, sino hace el núcleo del texto está en el que cuando dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Fijémonos, queridas voluntarias, en esa hondura de pregunta. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Imagínense en eso, yo lista con la mano para tirarle la piedra, cuando me dicen, claro, puedes hacerlo, tírale la primera piedra, solo que te pongo una condición. Si tú estás libre de pecado, si puedes decir que eres el puro o la pura del paseo. Inmediatamente, ¿qué pasa? Pues ellos van tirando la piedra, empezando por los más viejos. O sea, fueron profundamente confrontados con sus propias realidades. Muchos de ellos, entre ellos estaba el adúltero que estuvo con Noah, porque solo la culpable es ella. ¿Ah? Hay otros allí que entonces también se sienten confrontados, y todos se sienten confrontados con su propia miseria, con sus propias debilidades, con su pasado, con sus secretos, con sus fragilidades. Y entonces bajan la piedra, tiran la piedra, no cumplen la ley de lapidación a la que estaban invitados. Entonces, sana la mujer porque se siente redimida por un hombre que la mira y le habla y se dirige a ella de una forma distinta, con firmeza, pero distinta. La libra de la lapidación, pero no la deja así. Yo aprendí alguna vez que Dios nos toma como somos, pero no nos deja como somos. Y entonces le dice, vete, no peques más. Pero los otros también son sanados. Sanan cuando aprenden a perdonar. Cuando uno es capaz de perdonar a otros, ese perdón se le revierte sobre sí mismo y se traduce en sanación. Cuando tiraron la piedra, se liberaron también de sus propias cargas. Jesús los liberó de esa agresión, de su propia carga. Sueltan la piedra. Entonces ellos también fueron sanados porque aprendieron a perdonar. Incluso la misma persona acusada, quien la estaba abusando, dice el texto recreado que hay un momento que tenemos que ir más allá del texto y descubrir que al final Jesús no solamente mira a la mujer, sino mira a Jared. Busca en el grupo a Jared. ¿Jared quién es? El que sufrió la afrenta de que su esposa lo traicionó. Y esa mirada entre Jesús y Jared también es una mirada que redime, porque él se siente confrontado con sus propias miserias, se da cuenta que no tiene derecho a tirarle la piedra a nadie, y así, reconociéndose vulnerable como los otros, sana también. Y seguramente esa sanación de él se revierte en sanación, quiere decir en perdón para su esposa. Es maravilloso. Entonces, como ya se me está terminando el tiempo, no quiero abusar, pero sí los invito a que esto es lo que tenemos que hacer. Tomar los textos, apropiárnoslos, intentar ver qué hay más abajo en una lectura más profunda, porque el texto es como la cabeza del iceberg. Y tú solamente ves unas letras, pero si empiezas a ahondar, vas a llegar al corazón del texto, y en el corazón del texto está el mensaje que Jesús te trae, su pedagogía. Entonces, digamos,
Aquí los rasgos de la pedagogía de Jesús que se resaltan es que es una pedagogía que pone a la persona en el centro, no al pecado en el centro, sino a la persona. Una pedagogía que nos permite confrontarnos con nosotros mismos. No tenemos derecho a juzgar. Solo Dios sabe la verdad, la profunda verdad de cada uno y de los demás. Y todos estamos invitados a asumir esta lógica del perdón que redime y rescata al ofendido y al agresor. Entonces, avanzamos un momento más. Avancemos un poco para no dejarlo allí y pues les agradezco si pueden hacerlo llegar a... Bueno, avancemos. Compañeras, ahí tienen ustedes un bello texto que es una mini biografía de Jesús precioso, se los dejo para que lo vean luego. A continuación aparece otra manera de llegar a los textos, es un poquito para recrearlos, es hacer lo que hace el autor del elemento que tenemos enseguida, y es hacer que María que Jesús le escriba una carta a María, preguntándole por qué se fue de casa. Carta de Jesús a su madre, también les queda ahí para que la disfruten los que quieran hacerlo posteriormente. Bueno, entonces terminemos agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos da. Ustedes ven que acercarse a la personalidad de Jesús es realmente acercarse a un misterio, a un océano infinito donde cada uno de nosotras está invitada a zambullirse para descubrir la persona de Jesús. ¿Qué te dice Jesús con ese texto hoy? Ese texto que ya te sabe de memoria, pero a lo mejor hoy ha descubierto algo más. No solo la mujer es redimida, son también redimidos sus acusadores cuando son capaces de dar el salto de la ofensa al perdón. El perdón libera, el rencor destruye. Muchas gracias, Dios las bendiga y nos veremos, si Dios nos permite, la próxima vez.